¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es ese espacio para aquellos que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. Creemos que la Biblia es la fuente mayor de toda sabiduría. Es ahí donde aprendemos a confiar y a temer a Dios para poder caminar sabiamente por esta vida. ¿Cuáles son las 7 oraciones que Dios siempre contesta? Las 7 oraciones o peticiones a las cuales Dios siempre va a decir que sí. Bueno, para empezar quiero decir que la oración es algo maravilloso que Dios nos ha dejado. Es la habilidad de poder hablar con el Dios Todopoderoso, con el Altísimo, con el Creador y Salvador nuestro. Quiero decirles que esto no es algo común, no es algo normal, no es algo de todos los días, ni es un privilegio que todos los seres humanos tienen. A pesar que es popular la idea que todo ser humano puede de alguna manera hablar con Dios, en realidad no es así. La Biblia indica que el ser humano perdió esa unión que había originalmente con Dios en la creación, que el ser humano perdió su comunión, quedó destituido de una relación con Dios y por lo tanto no puede hablar con Él, pero tampoco desea, tampoco anhela, tampoco quiere entablar una relación. Pero para los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, para los que creemos que esa relación con Dios ha sido restaurada por medio del sacrificio de Cristo, la oración es un gran privilegio. Podemos en cualquier momento del día, no importa las circunstancias, acudir a Dios en oración y Él escucha nuestras peticiones. Ahora, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Por eso a veces vamos a pedirle cosas a Dios en nuestra humanidad que quizás no sean la voluntad de Dios y Él amorosamente nos diga que no, o nos diga que no es el tiempo. Hay peticiones, y ustedes no me dejarán mentir, a las cuales Dios nos ha dicho que no, o no nos ha respondido. Pero hay 7 peticiones en la Biblia a las que Dios siempre dice que sí. Su palabra dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en la oración, que cuando oramos conforme a su voluntad. ¿Y dónde encontramos su voluntad? En la Biblia, que es la fuente de sabiduría, que es la palabra de Dios. Si aprendemos a orar conforme a la Biblia, podemos estar seguros de la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Uno de los grandes misterios de la oración es que no tiene por qué ser una carga. El cristiano está invitado por la Biblia a practicarlo seguido, a practicar la oración, pero esto no tiene que ser una carga. Cuando empezamos nuestro caminar con Dios, sentimos a veces que la oración puede ser difícil, hay que apartar tiempo, hay que concentrarse, hay que evitar las distracciones. Tenemos que dedicarnos, ¿verdad? Hay que orar por otras personas y lo podemos sentir cargoso, pero quiero decirles que cuando el cristiano aprende a deleitarse en la oración, a hallarle el gusto a la oración, entonces, lejos de ser una carga, es una alegría, es un descanso. Eso es lo que dice la Biblia respecto a venir y acudir al Señor en oración. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Dice que su yugo es fácil, su carga es ligera. Dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que por nada estemos afanosos, sino que en toda oración y ruego sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y dice que nos va a dar una paz que viene de Él y que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento, que va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por eso la clave es aprender a deleitarnos. ¿Y cómo se hace? Orando aunque no lo sintamos, orando y practicándolo aunque no tengamos el deseo. Es estando en la presencia de Dios que cuando menos sintamos, el Espíritu Santo va a hacer el cambio en nuestro corazón para que nosotros podamos aprender a deleitarnos y disfrutar la oración. Bueno, sin más preámbulo, vamos directo a las 7 peticiones que Dios siempre contesta. Número 1, Dios siempre dice que sí cuando le pides que Él se glorifique en tu vida. Dice la palabra de Dios que hemos sido salvos por su gracia, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Dice que todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Si hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en todo lo que ocurre en la humanidad,
es que su nombre sea glorificado. ¿Y qué quiere decir que su nombre sea glorificado? Bueno, que sus atributos y sus perfecciones sean conocidas, sean manifiestas, que los hombres puedan ver que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Cuando Él manifiesta sus atributos, se glorifica, y podemos confiar que si le pedimos, Señor, glorifícate en mi vida, siempre va a decir que sí. La segunda petición que Dios siempre dice que sí es cuando le decimos, Señor, perdóname. La palabra de Dios dice que el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. Dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Dice que Él quisiera que no pecáramos, pero que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Por lo tanto, cuando te acercas al Señor confiadamente a ese trono de gracia, puedes confiar que siempre te va a decir que sí te perdona. No importa cuántas veces hayas caído, en Cristo hay perdón. La tercera petición que Dios siempre contesta y dice que sí es, Señor, yo quiero conocerte más, revélate más a mi vida. Siempre que le hacemos esa petición podemos estar seguros que nos va a decir que sí. ¿Y cuál es el medio que Él ha escogido para darse a conocer? Bueno, por un lado está la palabra de Dios. A través de la Biblia nosotros le conocemos. Y por otro lado, internamente está el Espíritu Santo. Hay una promesa en el Antiguo Testamento refiriéndose al Nuevo Pacto, donde el profeta dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. No tendrán necesidad de decir, ven y conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dice el Señor que Él iba a escribir las tablas de la ley en nuestro corazón. De manera, hermanos, que a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios ahora podemos conocer cada día más al Señor. Cuando usted ora y le dice, Señor, voy a leer la Biblia, Señor, voy a ir a oír una prédica, quiero que me hables, quiero conocerte más, revélate más a mi vida, usted puede estar seguro que siempre Dios le va a decir que sí. La cuarta petición que Dios siempre responde y dice que sí es cuando le pedimos sabiduría. El libro de los Proverbios, escrito principalmente por el rey Salomón, es un libro que contiene muchísima sabiduría. Podemos saber que la persona más sabia que ha caminado sobre esta tierra es la palabra de Dios encarnada, que es Cristo Jesús. Él es la sabiduría encarnada, ¿verdad? Y Proverbios da muchísimos consejos para sabiduría, pero también en el Nuevo Testamento se nos ofrece y se nos prometa que si alguno reconoce que tiene falta de sabiduría, se la pida al Señor y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Cuando nosotros le decimos, Señor, guíame, quiero tomar sabias decisiones, ayúdame a poner en práctica lo que dicen los proverbios, quiero ser una persona sabia, podemos estar seguros que Dios va a decir que sí. La quinta petición que Dios siempre responde es, Señor, dame fuerza para obedecer tu voluntad. Yo quiero obedecer tus mandamientos. Cuando nosotros le decimos al Señor eso, nos estamos alineando con la voluntad de Dios, porque Él dice en su palabra que su voluntad es nuestra santificación, que seamos apartados de todo pecado. Él dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando le decimos, Señor, a mí me cuesta caminar en rectitud, a mí me cuesta, tengo esta área específica donde yo necesito ser obediente a tu palabra y me está costando, podemos contar con la ayuda sobrenatural del Espíritu y Dios siempre responde a esas peticiones. La sexta petición que Dios siempre responde es, Señor, que tu evangelio se esparza por todo el mundo y alcance a los perdidos. Qué precioso cuando podemos orar conforme a la gran comisión. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que vayamos y hagamos discípulos, predicando el evangelio, enseñándolos que guarden las cosas que Él ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la voluntad manifiesta de Dios y quiere usarnos a nosotros. Cuando le decimos, Señor, úsame para llevar tu evangelio, podemos estar seguros que nos va a usar. Señor, que tu evangelio crezca, que tu evangelio alcance a los perdidos. Podemos estar seguros que Dios va a responder esa petición. Hay personas inconversas en nuestro círculo y Dios nos ha cargado a orar por ellos. No dejemos de hacerlo.
creamos que el Señor es fiel, aunque en el momento se vea difícil, el Espíritu Santo puede hacer la obra, transformar el corazón de esa persona. Bueno, la última petición que Dios siempre responde es: Señor, te pido que tu iglesia prevalezca ante los ataques de la edad moderna. Vivimos tiempos difíciles, cada vez hay más posturas antibíblicas atacando frontalmente a la iglesia de Cristo y a los cristianos. Usted como cristiano, si todavía no ha sido incomodado o confrontado por estas posturas, quiero decirle que quizás no falta mucho tiempo para que esto empiece a suceder. Personas que apoyan el asesinato de bebés indefensos en el vientre de su mamá, personas que apoyan el matrimonio, o ellos le llaman el matrimonio entre personas del mismo sexo, personas que apoyan el vivir en total oposición abierta a la palabra de Dios sin ningún temor de Dios. Están atacando cada vez más a los cristianos, haciéndoles retroceder en sus posturas en la sociedad, diciendo que son posturas de la Edad Media, anticuadas, pero usted y yo sabemos que la palabra de Dios es eterna, que el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios no pasará, que estas personas dejarán de existir, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo ni contra los creyentes. Puede haber persecución, puede haber sufrimiento, y nos debemos de alegrar los cristianos porque estamos siendo copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, cuando oramos: Señor, fortalece a los cristianos en todo el mundo, fortalece a tu iglesia ante los ataques del enemigo, ante los ataques de la inmoralidad, del ateísmo, usted y yo podemos estar seguros que la iglesia de Cristo va a ser guardada, va a ser preservada, va a ser protegida por el poder sobrenatural de Dios. Bueno, termino este video dando una de las definiciones que más ha impactado mi vida. Es una definición de la oración dada por un maestro de teología que también me ha impactado bastante en el tema de la oración, y en base a esos artículos que él escribe, a esos libros, es este video. El nombre de este hermano es Gary Millard y él es profesor de teología en una universidad, y él daba esta definición de la oración. La oración es pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido en su palabra a través de Cristo. Cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta que está llena de promesas de Dios. Y la oración que se basa en esas promesas y que tiene como llave de esas promesas a Jesús, que entiende que en Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén, esa oración es poderosa. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Dios les bendiga. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Si les ministró, denle thumbs up, compártanlo, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Primero Dios, nos vemos la próxima semana para recibir de parte de Dios sabiduría para la vida.